Quizás alguien pregunte, ¿qué significa ser una persona espiritual o tener una mente espiritual? Para la mayoría de los cristianos, sería una definición adecuada de ser una mente espiritual, es dedicar o consagrar la vida a desarrollar y mantener una forma de pensar que coloque a Dios y su palabra en primer lugar. Tenemos en cuenta que nuestras vidas son limitadas, por lo que la devoción a un solo propósito necesariamente implica dejar de lado otros. Además, la verdadera devoción exige eliminar todo aquello que se oponga a este propósito. Así que para el cristiano de mente espiritual, la devoción a Dios implica luchar contra el deseo de seguir la propia voluntad cuando ésta compite con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo describe este conflicto interno entre seguir a Dios o seguir a uno mismo en Romanos, capítulo 8, verso 9 al 14. En estos versículos habla del Espíritu de Cristo en oposición al espíritu de la carne. Jesús fue perfectamente obediente a Dios durante toda su vida, incluso cuando esa obediencia implicó entregar su propia vida. Filipenses capítulo 2, verso 8. Tener ese mismo espíritu de devoción total a Dios es lo que define a quienes poseen el Espíritu de Cristo y por lo tanto son de mente espiritual. Filipenses capítulo 3, verso 13 al 16. Llegar a ser de mente espiritual no ocurre de manera instantánea. Es un proceso, y todo proceso implica progreso. En ese camino habrá momentos en los que el avance será fluido y rápido, y otros en los que parecerá difícil e incluso detenido. En esos tiempos más complicados, puede ser necesario que la persona vuelva a centrar sus pensamientos y acciones en el objetivo principal de su vida, servir a Dios en primer lugar, restaurando así su enfoque espiritual. ¿Y cómo podemos saber si uno ha recuperado esa mentalidad espiritual? Un primer paso puede ser reconocer que uno se ha apartado de su devoción a Dios y decide corregirlo. Proverbios capítulo 24, verso 16. Esto muchas veces se ve facilitado por la interacción con otras personas de mente espiritual. Gálatas capítulo 6, verso 1, lo cual muestra la importancia de apoyarnos mutuamente. En Mateo capítulo 7, versos 16 al 27, Jesús enseña cómo evaluar nuestra vida y el grado de nuestra espiritualidad. En el versículo 16 nos indica que debemos examinar los frutos, es decir, los resultados de nuestras acciones. Quienes son de mente espiritual buscan seguir el ejemplo de Jesús y dentro de sus limitaciones reflejarlo en su vida. Al final del día podríamos preguntarnos, ¿hemos crecido en el conocimiento de la palabra de Dios y de su voluntad? ¿Nuestras acciones han beneficiado a otros creyentes? ¿Nuestras palabras y obras han sido de consuelo o ayuda para los demás, no para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios? Si hemos sido restaurados espiritualmente, los frutos de nuestras acciones deberían ser, en cierta medida, una bendición para otros y evidenciar un crecimiento en nuestra devoción a Dios. Santiago capítulo 2, verso 17 al 26 refuerza estas ideas. La fe es esencial para quien es de mente espiritual. Fe en Dios, en el sacrificio de Jesús para redimir a la humanidad y en su disposición y capacidad para interceder por nosotros cuando fallamos. Sin embargo, las Escrituras también nos recuerda que una fe genuina debe reflejarse en nuestras acciones, no para recibir reconocimiento personal, sino para la gloria y el propósito de Dios. Al evaluar si hemos sido restaurados espiritualmente, debemos observar nuestras acciones y la que éstas promueven. En Mateo capítulo 6, versos 19 al 24, Jesús enseña que quienes centran su corazón en intereses egoístas producirán resultados acordes a ellos. En cambio, quienes han sido restaurados espiritualmente manifestarán frutos que glorifican a Dios y benefician a los demás. Por último, consideremos las hermosas palabras del Salmo. Quienes han sido restaurados espiritualmente verán que sus pensamientos vuelven una y otra vez a su propósito principal, Dios y su voluntad. Aunque al principio, después de un periodo de debilidad, puede requerir esfuerzo, reenfocar la mente en la palabra de Dios, ese esfuerzo con el tiempo se transforma en gozo y deleite por la paz que ella brinda. Como indica el versículo 3, en armonía con las enseñanzas de Jesús, en Mateo capítulo 7, versos 16 y 17, la persona restaurada espiritualmente verá cómo Dios bendice sus pensamientos y su vida
algo que se reflejará tanto en sus acciones como en los frutos que ésta producen, como un árbol que da fruto a su debido tiempo. Salmos capítulo 1, verso 1 al 3.